Hola, comunidad de Oberón. Aquí está su anfitrión favorito. Hoy contaremos 3 historias que ocurrieron en Guadalupe. Prepárense, porque vamos a comenzar ahora. Mi nombre es Mateus. Tengo 40 años y trabajo como corredor de bienes raíces aquí en Monterrey, Nuevo León. Llevo más de 15 años en este negocio. Ya he vendido casas en colonias de todo tipo, desde las más humildes hasta residencias de lujo en San Pedro. Siempre me he considerado una persona práctica, con los pies bien plantados en la tierra. Mi esposa Carmen y mis 2 hijos, Sofía de 16 y Miguel de 12, pueden dar testimonio de que soy el tipo de hombre que busca explicaciones lógicas para todo. Trabajo para una inmobiliaria mediana pero respetable, Hogares del Norte, y mi especialidad son las propiedades en la zona metropolitana. Ya he lidiado con casos difíciles, casas con problemas legales, propiedades dañadas por huracanes, hasta una que había sido escenario de un crimen. Pero nunca, en todos estos años, había enfrentado algo como lo que les voy a contar. Algo que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Una experiencia que cambió mi percepción sobre el mundo de los vivos y los muertos para siempre. Todo comenzó en marzo del año pasado, cuando mi jefe me asignó una propiedad en Guadalupe. Era una casa de 2 pisos en la colonia Centro, construida en los años 70. Por fuera parecía normal, fachada de ladrillo, jardín pequeño pero bien cuidado, cochera para 2 autos. El precio era justo para el mercado, tal vez hasta un poco bajo, lo que me extrañó desde el principio. La casa había pertenecido a una familia que se mudó a Estados Unidos por trabajo, según me explicó don Pedro, el dueño de la inmobiliaria. Es una buena oportunidad, Mateus. La zona está creciendo mucho. Hay nuevos desarrollos comerciales cerca. Debería venderse rápido, me dijo mientras me entregaba las llaves. Recuerdo que las llaves estaban heladas, aún siendo un día caluroso de marzo. Don Pedro parecía ansioso por deshacerse de esa propiedad, algo que en ese momento no me llamó tanto la atención. Mi rutina era sencilla y bien establecida. Llegaba a la oficina a las 8 de la mañana, revisaba las citas del día, preparaba los documentos y salía a mostrar propiedades. Los martes y jueves por la tarde acostumbraba tener visitas en esa casa de Guadalupe. El trayecto de mi oficina en el centro de Monterrey hasta allá me tomaba unos 40 minutos en el tráfico normal. Durante el camino, siempre pasaba por la misma ruta, Avenida Constitución, después por la carretera a Laredo, hasta llegar a la colonia Centro de Guadalupe. Era un recorrido que conocía bien, pues había vendido otras propiedades en esa zona. El área realmente estaba en crecimiento, con nuevos centros comerciales y desarrollos residenciales surgiendo constantemente. Eso me daba confianza de que esa casa sería una venta fácil y rápida. Qué equivocado estaba. La primera vez que entré a la casa, noté que tenía un olor particular. No era desagradable, sino distintivo, como madera vieja mezclada con algo floral, tal vez lavanda. Los pisos eran de mosaico original de los años 70. Las paredes estaban recién pintadas de blanco y había buena iluminación natural. En la planta baja estaban la sala, comedor, cocina y un medio baño. Arriba, 3 recámaras y 2 baños completos. Todo en orden, todo normal, al menos en la superficie. La casa tenía una distribución funcional, con espacios amplios y bien aprovechados. La cocina era espaciosa, con alacenas de madera que parecían estar en buen estado. El patio trasero era pequeño pero acogedor, con algunas plantas que alguien había dejado atrás. Todo parecía perfecto para una familia joven que quisiera establecer su primer hogar. Las primeras semanas fueron aparentemente normales. Llevé varias familias a ver la casa, pero por alguna razón, ninguna se decidía a comprarla. Siempre había una excusa. Está muy lejos del trabajo. No nos gusta la distribución. Necesitamos pensarlo más. Esto no era raro en mi trabajo, pero me llamaba la atención que literalmente todas las familias reaccionaran de la misma manera. Algunas salían de la casa con una expresión extraña en el rostro, como si hubieran sentido algo incómodo. Otras simplemente acortaban la visita,
alegando prisa u otros compromisos. Había algo en la reacción de las personas que no lograba identificar claramente. Era como si la casa transmitiera una sensación de incomodidad que yo, por alguna razón, no lograba percibir completamente. Comencé a cuestionarme si había algo malo con la propiedad que no estaba viendo. Fue después de la cuarta o quinta visita cuando comencé a notar cosas extrañas en mi propia casa. Pequeñas cosas que al principio atribuía al estrés o a la casualidad. Carmen comenzó a quejarse de que las llaves aparecían en lugares donde no las había dejado. Mateus, juro que dejé las llaves del carro en la mesa de la cocina, pero las encontré en el baño, me decía con frustración. Yo me reía y bromeaba que se estaba volviendo olvidadiza, pero en el fondo comenzaba a notar que yo mismo estaba perdiendo objetos con más frecuencia. Mi cartera aparecía en cajones que tenía la certeza de no haber abierto. Documentos importantes desaparecían de mi escritorio y reaparecían en lugares improbables. Carmen también mencionaba que sentía como si alguien la observara mientras cocinaba, pero cuando volteaba, no había nadie. Yo trataba de tranquilizarla, diciendo que eran solo los nervios del día a día. También comenzaron los ruidos nocturnos en nuestra casa. Sonidos como si alguien caminara por la sala cuando todos estábamos durmiendo. La primera vez que lo escuché, bajé con una linterna pensando que podría ser un ladrón, pero no encontré nada. Las puertas estaban cerradas, las ventanas también, y el sistema de alarma no había sonado. Carmen me decía que probablemente eran los vecinos o el viento, y yo quería creerle. Pero los ruidos se volvieron más frecuentes y específicos, pasos que iban de la sala hasta la cocina, el sonido de sillas siendo arrastradas, puertas abriéndose y cerrándose suavemente. Una noche, escuché claramente el sonido del televisor encendiéndose, pero cuando bajé a verificar, estaba apagado y frío, como si no hubiera sido usado en horas. Comencé a dormir mal, siempre alerta ante cualquier sonido extraño. Carmen también estaba inquieta, dándose vueltas constantemente en la cama y murmurando durante el sueño. Mis hijos también comenzaron a comportarse de manera extraña. Sofía, que siempre había sido una niña alegre y sociable, se volvió irritable y se quejaba de pesadillas constantes. Me contaba sueños donde una mujer de blanco se quedaba parada al pie de su cama, solo observándola durante toda la noche. Miguel, por su parte, insistía en que alguien lo observaba desde la ventana de su cuarto durante las noches. Cuando yo verificaba, nunca había nadie, pero el pasto del jardín a veces parecía pisoteado debajo de su ventana. Las calificaciones de ambos en la escuela comenzaron a bajar, y los maestros reportaban que estaban distraídos y somnolientos durante las clases. Sofía desarrolló miedo a la oscuridad e insistía en dormir con la luz encendida. Miguel comenzó a orinarse en la cama otra vez, algo que no pasaba desde hacía años. Carmen y yo estábamos preocupados, pero atribuíamos todo al estrés de la adolescencia y a los cambios naturales de la edad. Conforme pasaron las semanas, los incidentes en mi casa se volvieron más frecuentes y más intensos. Carmen comenzó a encontrar las puertas de las alacenas abiertas por la mañana, cuando tenía la certeza de haberlas cerrado la noche anterior. Los electrodomésticos comenzaron a fallar sin explicación. El televisor se encendía solo siempre en el mismo canal, mostrando solo estática. La licuadora se activaba de madrugada, haciendo un ruido ensordecedor que despertaba a toda la familia. El microondas emitía pitidos a las 3 de la mañana, como si alguien hubiera programado algo para calentar. La lavadora comenzó a funcionar sola, aún sin ropa adentro, llenándose de agua y girando vacía. El aire acondicionado se encendía en la temperatura más baja posible, dejando la casa helada durante la madrugada. Carmen llamó a un técnico en electrodomésticos, pero él no encontró ningún problema con los aparatos. Dijo que estaban funcionando perfectamente y que tal vez fuera algún problema en la instalación eléctrica de la casa. Lo que más me perturbaba era la sensación constante de ser observado. En mi propia casa, en mi lugar de trabajo, hasta en el carro, sentía como si ojos invisibles me siguieran a todos lados. Era una sensación física,
como un peso en la nuca, como cuando sabes que alguien te está viendo pero no puedes ver quién. Durante las juntas en la oficina, me sorprendía volteando por encima del hombro, esperando ver a alguien detrás de mí. En el carro, constantemente revisaba el retrovisor, con la impresión de que había alguien en el asiento trasero. En casa, no lograba relajarme completamente, siempre con la sensación de que estaba siendo vigilado. Carmen notó mi inquietud y preguntaba si estaba bien, pero ¿cómo explicar algo que yo mismo no entendía? La sensación era tan real que llegaba a darme escalofríos y hacer que mi corazón se acelerara. Comencé a evitar estar solo en cualquier ambiente, siempre buscando la compañía de otras personas. Una noche particularmente perturbadora, Carmen me despertó temblando violentamente. «Mateus, hay alguien en la cocina», me susurró con la voz entrecortada por el miedo. Escuchamos claramente el sonido de platos moviéndose, como si alguien estuviera preparando algo de comer o lavando trastes. Tomé el bat de béisbol de Miguel y bajé despacio, tratando de no hacer ruido. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cuando llegué a la cocina, todo estaba en silencio absoluto, pero la escena que encontré me dejó helado. Todas las alacenas estaban abiertas, como si alguien hubiera estado buscando algo desesperadamente. Había harina esparcida por el piso, formando lo que parecían huellas de pies descalzos, huellas pequeñas, femeninas. Las huellas iban del fregadero hasta la puerta trasera, como si alguien hubiera caminado mojado por la cocina. Limpié todo antes de que Carmen bajara, no queriendo asustarla aún más. Fue entonces cuando comencé a sospechar seriamente que estos eventos podrían estar relacionados con mi trabajo. Específicamente, con esa casa en Guadalupe que no lograba vender. Cada vez que regresaba de mostrar esa propiedad, los fenómenos en mi casa se intensificaban esa misma noche. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando comencé a hacer un registro mental detallado, el patrón se volvió innegable. Martes, mostré la casa a una familia. Llegué a casa y el televisor se encendió solo 3 veces. Jueves, llevé a una pareja joven a ver la propiedad. Esa noche Miguel despertó gritando por pesadillas. La correlación era demasiado clara para ser coincidencia. Comencé a anotar en un cuaderno los días que visitaba la casa y los incidentes que pasaban después. El patrón era consistente y aterrador. Era como si algo me estuviera siguiendo de la casa en Guadalupe hasta mi propia residencia. Pero ¿cómo era eso posible? Decidí hacer una investigación más profunda sobre la propiedad. Fui al registro público de la propiedad y pedí el historial completo de la casa. Descubrí que la propiedad había cambiado de manos varias veces en los últimos 5 años, lo que era extraño para una casa en buena ubicación. Cada familia que había vivido ahí se quedó por menos de 2 años, siempre vendiendo rápidamente y por precios debajo del mercado. Conversé discretamente con algunos vecinos de la zona, fingiendo ser solo un corredor interesado en conocer mejor la colonia. Una señora mayor, doña Rosa, me contó que la casa había permanecido vacía por largos periodos entre una familia y otra. «Esa casa tiene algo raro, joven», me dijo, persignándose. «La gente entra feliz y sale corriendo. Ya he visto mudanzas que pasan en plena madrugada, como si las familias estuvieran huyendo de algo». Sus palabras me dieron escalofríos, pero yo aún trataba de encontrar explicaciones racionales para todo. Durante una de mis visitas de rutina a la casa, decidí quedarme más tiempo y observar mejor el ambiente. Era una tarde de jueves y no tenía ningún cliente programado, así que aproveché para hacer una inspección más detallada. Caminé por todos los cuartos, prestando atención a detalles que tal vez había perdido antes. En la recámara principal, noté que había una mancha oscura en el techo, justo arriba de donde estaría la cama. La mancha tenía una forma irregular, como si algo hubiera goteado del piso de arriba, pero no había piso de arriba en ese punto. Las ventanas de esta recámara tenían vista directa a la calle, pero por alguna razón, aun con el sol fuerte afuera, el ambiente permanecía más frío que el resto de la casa. Encontré algunos objetos olvidados por los antiguos inquilinos.
un espejo pequeño con el marco agrietado, algunas velas blancas ya derretidas y un rosario roto debajo de la cama. Estos hallazgos me dejaron inquieto, especialmente las velas y el rosario, que sugerían que alguien había intentado algún tipo de protección espiritual. El momento que cambió todo ocurrió un jueves por la tarde de finales de abril. Tenía una cita para mostrar la casa a una pareja joven que buscaba su primera vivienda. Llegué temprano, como siempre, para abrir y ventilar un poco antes de que llegaran. Pero esta vez, cuando abrí la puerta principal, el olor que siempre había percibido se intensificó hasta volverse casi asfixiante. Era como si alguien hubiera derramado un frasco entero de perfume floral dentro de la casa. Entré y traté de encender las luces, pero varias lámparas no funcionaron, aun siendo lámparas que tenía la certeza de que estaban funcionando la semana anterior. Pensé que tal vez había habido algún problema eléctrico, así que abrí todas las cortinas y ventanas para que entrara luz natural y el olor disminuyera. El aire estaba pesado, denso, como antes de una tormenta, pero el cielo afuera estaba completamente despejado. Sentí una presión extraña en los oídos, como si estuviera en una altitud muy alta. Fue entonces cuando escuché los pasos en el piso de arriba. Pasos lentos, deliberados, como de alguien que camina descalzo sobre el mosaico frío. El sonido era inconfundible. El ruido característico de pies desnudos tocando el piso, con el pequeño eco que el mosaico produce. ¿Hay alguien ahí?, grité, pensando que tal vez los dueños habían venido sin avisarme, o que algún intruso había entrado a la casa. No hubo respuesta, pero los pasos continuaron, ahora más lentos, como si quien fuera que estuviera tratando de no hacer ruido. Subí las escaleras con el corazón latiendo fuerte, sintiendo mis piernas temblar en cada escalón. El pasamanos estaba helado, mucho más frío de lo que debería estar en una tarde calurosa. Revisé las 3 recámaras, todas vacías, sin señales de que alguien hubiera estado ahí. Pero en la recámara principal, la que daba a la calle, todas las ventanas estaban empañadas por dentro, como si alguien hubiera estado respirando muy cerca del vidrio por mucho tiempo. El empañado formaba dibujos extraños, como si dedos hubieran trazado formas en el vapor. Cuando bajé, la pareja ya había llegado y estaba esperando en la puerta. Eran personas jóvenes, simpáticas, que parecían genuinamente interesadas en comprar su primera casa. Los saludé tratando de actuar normal, pero me di cuenta inmediatamente de que algo estaba terriblemente mal cuando la mujer se detuvo de repente tan pronto como cruzó el umbral de la puerta. ¿Estás sintiendo ese olor?, me preguntó con cara de asco, cubriéndose la nariz con la mano. Su esposo también frunció la nariz y dio un paso hacia atrás. Para ellos, la casa olía a algo podrido, a muerte, a descomposición. Yo seguía percibiendo el mismo olor floral de siempre, pero mucho más intenso, casi nauseabundo. «¿Qué olor tan raro?», dijo el hombre. «Parece que algo se murió aquí adentro». Traté de explicar que tal vez fuera algún problema en la tubería o algún animal pequeño que hubiera muerto en el patio, pero ellos parecían cada vez más incómodos. La mujer estaba visiblemente pálida y sostenía el brazo de su esposo con fuerza. Mientras trataba de mostrarles la planta baja, comenzaron a pasar cosas que no podía explicar ni ignorar. Las puertas se cerraban solas detrás de nosotros con un golpe seco, como si alguien las empujara con fuerza. Cada vez que esto pasaba, la pareja se sobresaltaba y me miraba buscando una explicación que yo no tenía. En la sala, el aire acondicionado se encendió solo en la temperatura más baja, haciendo que el ambiente se pusiera helado en cuestión de segundos. En la cocina, la llave se abrió sola y comenzó a salir un líquido rojizo que definitivamente no era agua. El líquido tenía un olor metálico, como sangre, y hacía un ruido extraño al caer en el fregadero, como si fuera más denso que el agua normal. La mujer gritó y se aferró a su esposo. «Vámonos de aquí ahora», dijo con la voz temblorosa. El hombre trató de encontrar una explicación lógica, hablando sobre óxido en las tuberías, pero hasta él estaba visiblemente alterado. La pareja salió corriendo, literalmente corriendo, sin siquiera despedirse o dar alguna explicación.
Me quedé solo en esa casa, y fue entonces cuando todo cambió completamente. El silencio que siguió a la salida de la pareja era opresivo, como si la misma casa estuviera respirando. Fue cuando la vi por primera vez. En el reflejo de la ventana de la sala, había una figura parada detrás de mí, una mujer de cabello largo y liso, vistiendo lo que parecía ser un vestido blanco o camisón. Cuando me volteé rápidamente, no había nadie detrás de mí, pero el reflejo persistía en el vidrio, moviéndose independientemente de mis movimientos. La mujer en el reflejo me miraba directamente, y sus ojos eran completamente negros, sin pupilas, sin iris, solo oscuridad profunda. Su rostro era pálido, casi translúcido, y su boca estaba ligeramente abierta, como si estuviera tratando de decir algo. Traté de alejarme de la ventana, pero el reflejo me siguió, siempre manteniendo la misma mirada fija y penetrante. Mi respiración se volvió agitada, y sentí sudor frío corriendo por mi espalda. Sentí un frío que me heló hasta los huesos, a pesar de ser una tarde calurosa de abril. El aire a mi alrededor se volvió denso, difícil de respirar, como si estuviera en una altitud muy alta o en un ambiente con poco oxígeno. Fue entonces cuando escuché la voz, clara como si alguien me hablara directamente al oído. «No te vayas, quédate conmigo». La voz era femenina, suave, pero cargada de una tristeza profunda que me partió el corazón. No era amenazante, sino suplicante, desesperada, como si viniera de alguien que había estado solo por mucho tiempo. Sentí una compasión extraña mezclada con terror absoluto. La temperatura siguió bajando, y pude ver mi propia respiración formando vapor en el aire. Las paredes de la casa parecían estar cerrándose a mi alrededor, y la luz natural que entraba por las ventanas comenzó a disminuir, como si nubes densas hubieran cubierto el sol. Pero cuando miré hacia afuera, el cielo seguía despejado y azul. La oscuridad venía de dentro de la misma casa. Traté de correr hacia la puerta, pero ésta se había cerrado y no lograba abrirla. La perilla giraba libremente, pero la puerta no cedía, como si estuviera cerrada por fuera o como si algo muy pesado estuviera recargado contra ella. Jalé con toda mi fuerza, empujé, traté de patear, pero nada funcionaba. Detrás de mí, escuchaba pasos acercándose lentamente, el mismo sonido de pies descalzos en el mosaico que había escuchado antes. Los pasos venían acompañados de una respiración pesada, como de alguien que estaba llorando o con dificultad para respirar. Escuché también una risa suave, femenina, que comenzaba baja e iba aumentando de volumen, haciendo eco por las paredes de la casa. No era una risa alegre, sino melancólica, cargada de dolor y soledad. El sonido me helaba la sangre y hacía que mi corazón se disparara. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla de la cual no lograba despertar. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la perilla de la puerta. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, pero que probablemente fueron solo algunos minutos, la puerta se abrió de repente, como si quien fuera que me estuviera impidiendo salir hubiera desistido. Salí disparado hacia mi carro, sin voltear atrás, tropezando en la banqueta y casi cayendo. Mis manos temblaban tanto que tardé varios segundos en lograr meter la llave en el encendido. Cuando finalmente logré encender el carro, miré hacia la casa a través del parabrisas. Todas las ventanas estaban oscuras, como si no hubiera luz natural entrando, y por un momento, juro que vi la silueta de la mujer de blanco parada en la ventana de la recámara principal, observándome. Aceleré y salí de ahí lo más rápido posible, con el corazón aún disparado y las manos sudando frío. Durante todo el camino de regreso a casa, sentí como si alguien estuviera en el asiento trasero del carro, observándome por el retrovisor. No tuve valor de voltear para confirmar. Esa noche, los fenómenos en mi casa alcanzaron un nivel completamente insoportable. Tan pronto como entré a casa, todos los electrodomésticos se encendieron al mismo tiempo, creando un ruido ensordecedor. El televisor mostraba solo estática, la licuadora giraba vacía,
El microondas pitaba continuamente, la lavadora funcionaba sin ropa, y el aire acondicionado se encendió en la temperatura más baja. Las luces de toda la casa comenzaron a parpadear de forma rítmica, como si siguieran un patrón específico. Carmen y los niños estaban aterrorizados, abrazándose en la sala mientras yo trataba desesperadamente de apagar los aparatos, pero aun cuando los desconectaba de la corriente, seguían funcionando, como si tuvieran energía propia. El ruido era tan fuerte que los vecinos vinieron a tocar la puerta para preguntar si todo estaba bien. Carmen juró que vio a una mujer de blanco parada en nuestro jardín, mirando directamente hacia la ventana de nuestro cuarto. Cuando salí a verificar, no había nadie, pero el pasto estaba pisoteado en un patrón circular, como si alguien hubiera estado caminando alrededor de la casa. Al día siguiente, no pude ir a trabajar. Estaba agotado, con dolor de cabeza y una sensación constante de que estaba siendo observado. Carmen estaba preocupada por mí y por los niños, que habían pasado la noche en vela por el ruido y los fenómenos. Decidí que necesitaba hablar con don Pedro sobre todo lo que estaba pasando. Fui directo a la oficina y le conté todo en detalle: los fenómenos en mi casa, la correlación con las visitas a la propiedad y especialmente lo que había pasado la tarde anterior. Esperaba que me dijera que estaba loco, que era estrés del trabajo, o que encontrara alguna explicación racional para todo. Pero su reacción me sorprendió completamente. Don Pedro se puso pálido como papel, sus manos comenzaron a temblar, y me pidió que me sentara y cerrara la puerta de la oficina. «Mateus, debí haberte avisado desde el principio», me dijo con voz temblorosa, evitando mirarme directamente a los ojos. Esa casa, pasaron cosas terribles ahí, cosas que preferiría olvidar. Don Pedro me contó entonces la verdadera historia de la propiedad. La familia anterior no se mudó por trabajo, como él me había dicho inicialmente. Huyeron en plena madrugada, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias. La señora de la casa, doña Elena Morales, se había suicidado en la recámara principal hace 3 años. Estaba pasando por una depresión severa después de la muerte de su hija pequeña en un accidente automovilístico. Se colgó del ventilador del techo, me dijo don Pedro, haciendo la señal de la cruz. Cuando la encontraron, ya llevaba 2 días muerta. La familia nunca pudo volver a vivir ahí después de eso. Me explicó que desde entonces, ningún corredor había logrado vender la casa. Todos los que lo intentaban reportaban experiencias similares a las mías, fenómenos paranormales que comenzaban en la casa y los seguían hasta sus propias residencias. 3 corredores ya han renunciado por culpa de esa propiedad, confesó. Debí haberla retirado del mercado hace mucho tiempo, pero el dinero, siempre pensé que tal vez con el tiempo. Don Pedro continuó explicándome que la entidad que habitaba esa casa tenía la capacidad de adherirse a las personas que entraban, siguiéndolas hasta sus casas como una sombra invisible. Es como si buscara compañía, como si no quisiera quedarse sola en ese lugar donde murió, me dijo, limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. Doña Elena era una mujer muy apegada a la familia, muy cariñosa. Después de que perdió a su hija y se suicidó, parece que su alma quedó atrapada entre los 2 mundos, sin poder encontrar paz. Me contó que había consultado a un padre e incluso a algunos curanderos locales, pero todos decían lo mismo. La casa necesitaba una limpia espiritual profunda, y aún así, no había garantía de que funcionara. Algunos dicen que está buscando a su hija, otros creen que simplemente no acepta estar muerta, murmuró don Pedro. Lo que sé es que esa casa está maldita, y fui un irresponsable al no avisarte. Esa misma tarde, llevé a mi familia con doña Esperanza, una señora que mi suegra conocía y respetaba mucho. Era conocida en la región por sus limpias espirituales y por ayudar a personas con problemas paranormales. Doña Esperanza era una mujer pequeña, de cabello canoso, pero con ojos penetrantes que parecían ver más allá del mundo físico. Cuando le conté nuestra situación, asintió con conocimiento, como si ya hubiera lidiado con casos similares,
Esa entidad se apegó a ti, mijo, me dijo, usando el término cariñoso que la gente mayor usa en México. Vio en ti a alguien que podría darle la compañía que busca. Doña Esperanza nos hizo una limpia completa con hierbas sagradas, ruda, romero, albahaca y otras plantas que quemó en un brasero pequeño. El olor del copal llenó su pequeña casa y rezó en una mezcla de español y lo que parecía ser una lengua indígena antigua. Durante la limpia, Doña Esperanza entró en una especie de trance, moviendo ramas de hierbas sobre nuestras cabezas y murmurando oraciones que no lograba entender completamente. En cierto momento, se detuvo abruptamente y me miró directamente con una expresión de profunda preocupación. «Está aquí», susurró. «Puedo sentirla. Está confundida, perdida, buscando a su hija». Doña Esperanza comenzó a hablar directamente con la entidad, como si estuviera conversando con alguien que estaba en la sala con nosotros. «Elena, tu hija no está aquí. Ella ya encontró la paz. Necesitas dejar a esta familia en paz y seguir tu camino». El ambiente se puso helado, y pude jurar que escuché un sollozo bajo, como de alguien llorando. Carmen apretó mi mano con fuerza, y los niños se acercaron a nosotros, claramente asustados. Doña Esperanza continuó hablando con la entidad por varios minutos, a veces en tono firme, a veces con compasión, como si estuviera consolando a una niña perdida. Después de la limpia, Doña Esperanza nos dio instrucciones específicas que debíamos seguir al pie de la letra. Primero, no debíamos volver jamás a esa propiedad en Guadalupe, ni siquiera pasar por la calle donde estaba ubicada. Segundo, debíamos mantener velas blancas encendidas en nuestra casa durante una semana completa, especialmente en los cuartos de los niños y en nuestra recámara principal. Tercero, debíamos rezar el rosario todas las noches en familia, pidiendo protección y paz para todos los espíritus perdidos. También nos dio pequeñas bolsitas con sal de grano bendecida para poner en las esquinas de cada cuarto de la casa. La sal absorbe las energías negativas y crea una barrera de protección, explicó. Además, nos instruyó a tomar baños con agua de rosas y sal de grano por 3 días consecutivos, para limpiar completamente cualquier energía que aún pudiera estar adherida a nosotros. Y recuerden, dijo con seriedad, si sienten cualquier cosa extraña otra vez, regresen aquí inmediatamente. Algunas entidades son persistentes y pueden tratar de volver. Seguimos todas las instrucciones de Doña Esperanza religiosamente. Compramos velas blancas en cantidad suficiente para mantener la casa iluminada durante toda la semana. Carmen se encargó de preparar el agua de rosas para nuestros baños, y yo esparcí la sal de grano bendecida por todas las esquinas de la casa, rezando una oración que Doña Esperanza me había enseñado. Todas las noches, nos reuníamos en la sala para rezar el rosario en familia. Inicialmente, los niños se quejaron, diciendo que era aburrido y que preferían ver televisión, pero cuando les expliqué que era para nuestra protección, cooperaron. Durante los primeros días, aún sentí una presencia extraña a mi alrededor, especialmente cuando estaba solo. Pero gradualmente, conforme seguíamos el ritual, la sensación fue disminuyendo. Los electrodomésticos dejaron de encenderse solos. Los ruidos nocturnos cesaron, y la sensación de ser observado desapareció lentamente. Carmen también notó la diferencia. Podía cocinar sin sentir ojos invisibles sobre ella, y los niños volvieron a dormir tranquilamente. Después de una semana siguiendo rigurosamente las instrucciones de Doña Esperanza, los fenómenos en nuestra casa comenzaron a disminuir significativamente hasta desaparecer completamente. La casa volvió a la normalidad. Los electrodomésticos funcionaban solo cuando los encendíamos. No había más ruidos extraños durante la noche, y la sensación opresiva de ser observado había desaparecido totalmente. Los niños volvieron a ser ellos mismos. Sofía recuperó su alegría natural y dejó de tener pesadillas, mientras que Miguel volvió a dormir tranquilamente sin miedo de mirar hacia la ventana. Carmen también estaba visiblemente más relajada, cantando mientras cocinaba y sonriendo con más frecuencia.
Yo mismo me sentía como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Podía finalmente relajarme en mi propia casa, dormir profundamente y concentrarme en el trabajo sin la constante sensación de estar siendo vigilado. La experiencia había sido aterrorizante, pero también nos había unido como familia de una manera que no esperaba. Volví al trabajo después de 2 semanas de licencia, pero don Pedro ya había retirado la casa de Guadalupe del mercado indefinidamente. No vale la pena poner a más gente en riesgo, me dijo, claramente arrepentido de no haberme avisado desde el principio. Voy a tratar de convencer a los propietarios de vender a alguien que quiera demoler y construir algo nuevo en el terreno. Retomé mi rutina normal, visitando otras propiedades y atendiendo nuevos clientes, pero siempre con una perspectiva diferente. Ahora, antes de aceptar cualquier propiedad nueva, me aseguro de investigar su historia completa. Pregunto a los vecinos, investigo en el registro público, y si percibo cualquier señal de que algo extraño pasó en el lugar, declino educadamente. Mis colegas a veces se ríen de mi superstición, pero yo sé lo que viví y no pretendo pasar por eso otra vez. Don Pedro, por su parte, implementó una nueva política en la inmobiliaria. Todos los corredores deben ser informados sobre cualquier historial inusual de las propiedades antes de comenzar a trabajar con ellas. Han pasado 8 meses desde esa experiencia que cambió mi vida, y puedo decir con certeza que mi familia volvió completamente a la normalidad. Sin embargo, algo en mí cambió para siempre. Ahora entiendo que hay fuerzas en este mundo que van mucho más allá de nuestra comprensión, energías y entidades que no podemos controlar ni explicar con la lógica o la ciencia. Ya no soy el hombre escéptico que era antes. Aprendí a respetar el mundo espiritual y a aceptar que no todo tiene una explicación racional. Carmen y yo conversamos frecuentemente sobre la experiencia, y ambos concordamos en que, a pesar del terror que pasamos, aprendimos lecciones valiosas sobre la importancia de la familia, la fe y el respeto por los muertos. Los niños, aunque fueron afectados en su momento, parecen haber superado el trauma y raramente hablan de lo que pasó. A veces, cuando pasamos por cementerios o iglesias antiguas, Sofía se persigna automáticamente y Miguel siempre pide que recemos antes de dormir. La casa en Guadalupe sigue vacía y sin venderse. Don Pedro me contó que los propietarios finalmente aceptaron venderla a una empresa de demolición, que pretende tirar la construcción y levantar un pequeño centro comercial en el terreno. Tal vez sea la mejor solución, me dijo. Algunos lugares cargan energías muy pesadas, y a veces es mejor empezar de cero. Cuando paso por esa zona, evito mirar en dirección de la calle donde está ubicada la casa. No por miedo, sino por respeto a lo que ahí habita, y por gratitud por haber logrado liberarme de esa situación. A veces me pregunto si doña Elena finalmente encontró paz, si logró reunirse con su hija en el más allá, o si aún está atrapada en ese lugar, buscando compañía. Espero sinceramente que haya encontrado el descanso que merece y que ya no esté sufriendo en ese limbo entre la vida y la muerte. Mi nombre es Mario. Tengo 34 años y trabajo como trailero aquí en México desde hace más de 10 años. Nunca creí mucho en esas cosas de fantasmas y esas ondas. Siempre pensé que era cosa de gente que no tenía que hacer. Pero después de lo que me pasó en Guadalupe, en Nuevo León, les juro que cambié completamente de opinión. Van a pensar que me lo estoy inventando, pero les juro por mi jefa que todo lo que les voy a contar aquí pasó de verdad. Todavía estoy tratando de procesar todo, porque fue una experiencia que me movió de una manera que nunca imaginé que fuera posible. La situación comenzó porque estaba pasando por una época muy difícil económicamente. Mi esposa había perdido el trabajo a principios de año, y nuestra hija más chica necesitaba un tratamiento dental caro que el seguro no cubría. Las cuentas se estaban acumulando, y ya tenía atrasadas 2 mensualidades del tráiler. Ustedes saben cómo es cuando trabajas por tu cuenta. Cualquier problema se vuelve una bola de nieve. Estaba haciendo fletes pequeños por la región,
pero el dinero apenas alcanzaba para cubrir el combustible y el mantenimiento básico del tráiler. Estaba desesperado de verdad, ¿saben? Esa sensación de que te estás hundiendo y no logras ver una salida. Fue en ese momento de desesperación que apareció esta oportunidad que cambió todo. Era un jueves por la tarde cuando sonó mi celular. Del otro lado de la línea, una voz masculina, medio ronca, se presentó como Roberto. Dijo que había conseguido mi contacto a través de un conocido en común, un cuate llamado Jesús que yo conocía de la central de cargas. Roberto explicó que necesitaba un trailero confiable para hacer un flete especial de Monterrey hasta Guadalupe, en Nuevo León. Hasta ahí nada raro. Era una ruta que ya había hecho varias veces, pero cuando mencionó el monto del pago, casi se me cae el teléfono. Era el doble de lo que normalmente ganaba en un viaje así, dinero suficiente para pagar mis deudas y que todavía sobrara un poco. Se me aceleró el corazón en ese momento, porque parecía demasiado bueno para ser verdad. Cuando pregunté cuál era la carga, Roberto se puso medio evasivo. Dijo solamente que eran materiales especiales y que no me tenía que preocupar por eso. El trabajo era sencillo. Recoger el remolque ya cargado y sellado en una bodega en Monterrey a las 11:30 de la noche y entregarlo en el destino antes de las 6 de la mañana. Enfatizó varias veces que el remolque ya estaría completamente preparado y que yo solo tenía que manejar. Cuando insistí en saber más detalles sobre la carga, dijo que era confidencial y que muchas empresas trabajaban así por cuestiones de seguridad. En ese momento, eso me pareció razonable, porque ya había transportado cargas confidenciales antes, principalmente equipos electrónicos caros. Lo que me llamó la atención fue su tono, medio nervioso, como si tuviera prisa de terminar la conversación. Pero ahí vino la parte que me debió haber hecho desistir en ese momento. Roberto dijo que había una condición muy importante. Bajo ninguna circunstancia podía abrir el remolque durante el transporte. Repitió eso como 3 veces, siempre con una voz más seria. Dijo que había sensores que detectarían cualquier intento de apertura y que eso cancelaría inmediatamente el pago. Explicó que era una cuestión de seguridad de la empresa y que algunos choferes ya habían perdido el trabajo por curiosidad. En ese momento, pensé que sería algún tipo de equipo militar o algo así, ¿saben? Las empresas grandes siempre tienen esas paranoias con la seguridad. También mencionó que debía viajar solo, sin parar a platicar con nadie y evitar paradas innecesarias. Dijo que era para llegar al destino lo más rápido posible. El pago se haría en 2 partes, la mitad al recoger la carga y la mitad en la entrega. Roberto dijo que un hombre llamado Don Aurelio estaría esperándome en la bodega en Monterrey con el dinero y las instrucciones finales. Cuando pregunté sobre documentos de la carga, dijo que todo ya estaba resuelto y que no me tenía que preocupar por fiscalización. Eso también me pareció extraño, pero ya había hecho algunos trabajos medio informales antes, principalmente para empresas pequeñas que querían evitar burocracia. La desesperación económica habló más fuerte que la prudencia, y terminé aceptando el trabajo. Quedamos en que estaría en la bodega puntualmente a las 11:30 de la noche del viernes siguiente. Cuando colgué el teléfono, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Pasé el resto de la semana tratando de no pensar mucho en las condiciones extrañas del trabajo. Cada vez que me surgía una puntita de desconfianza en la cabeza, me acordaba de las cuentas atrasadas y de la cara de preocupación de mi esposa cuando veía las facturas. Revisé el tráiler de cabo a rabo, cambié el aceite, verifiqué las llantas, probé todas las luces. Quería asegurarme de que no tendría ningún problema mecánico durante el viaje. El jueves por la noche, le conté a mi esposa sobre el trabajo, pero omití las partes más extrañas. Solo le dije que era un flete bien pagado y que regresaría el sábado por la mañana. Se puso contenta con la noticia del dinero extra, pero me di cuenta de que notó algo diferente en mi comportamiento. Traté de disimular, pero creo que sintió que le estaba ocultando algo. El viernes, pasé todo el día inquieto. No pude almorzar bien y estuve checando el reloj cada media hora. Conforme se acercaba la noche, una sensación extraña se fue apoderando de mí.
Era como si algo en el fondo de mi mente me estuviera avisando que eso no era buena idea. Pero ya me había comprometido y, sinceramente, no me podía dar el lujo de rechazar un trabajo que pagaba tan bien. A las 10 de la noche, me despedí de mi familia y salí de casa. El trayecto hasta Monterrey me llevaría unos 40 minutos, así que llegaría con tiempo de sobra. Durante el camino, traté de convencerme de que estaba siendo paranoico y que todo saldría bien. Qué ingenuo fui, caray. Si hubiera sabido lo que me esperaba esa noche, habría regresado a casa en ese mismo momento. La bodega quedaba en una zona industrial medio retirada de Monterrey, un lugar que no conocía muy bien. Cuando llegué ahí ya eran las 11:20 y el lugar estaba prácticamente desierto. Era uno de esos complejos industriales viejos, con varias bodegas en fila y poca iluminación. La mayoría de los postes de luz estaban fundidos o parpadeando, creando sombras extrañas por todas partes. La dirección que Roberto me había dado correspondía a una bodega al final de la calle, medio aislada de las otras. Cuando me estacioné enfrente, noté que solo había una luz prendida en la oficina y un remolque ya posicionado en el área de carga. El silencio era total, solo se escuchaba el ruido distante del tráfico en la carretera. Confieso que sentí un escalofrío en la espalda, pero lo atribuí al nerviosismo normal de un trabajo nuevo. Un hombre salió de la oficina tan pronto como me vio llegar. Debía tener unos 60 años, chaparro, medio calvo, usando una camisa de vestir arrugada y pantalón de mezclilla. Se presentó como don Aurelio y tenía una manera medio apurada, como si quisiera terminar pronto con aquello. Sus ojos eran pequeños y oscuros, y evitaba el contacto visual directo conmigo. Cuando le estreché la mano, noté que estaba sudando frío, aun cuando la noche estaba fresca. Me entregó un sobre con la primera mitad del pago y lo revisé rápidamente. Todo estaba correcto. Billetes nuevos de 500 pesos. Don Aurelio entonces me llevó hasta el remolque y me mostró los sellos de seguridad. Dijo que eran sellos especiales, con numeración única, y que debía entregar el papel con los números al cliente en el destino. El remolque era uno de esos cerrados comunes, blanco, medio viejo pero en buen estado. No tenía ninguna identificación de empresa, ningún sticker, nada que indicara lo que estaba transportando. Don Aurelio me ayudó a conectar el remolque a mi tráiler y probamos las luces y frenos. Todo funcionando perfectamente. Entonces, me entregó un papel con la dirección de entrega en Guadalupe y el nombre del contacto. Señor Vázquez. Dijo que el hombre estaría esperándome en un almacén abandonado en las afueras de la ciudad y que debía llamarle cuando estuviera llegando. El número de teléfono estaba escrito a mano, con una letra medio temblorosa. Don Aurelio repitió una vez más que no debía abrir el remolque bajo ninguna circunstancia y que cualquier problema durante el transporte debía llamar a Roberto inmediatamente. Cuando estaba a punto de irme, don Aurelio me llamó de vuelta. Miró alrededor, como si estuviera verificando que no hubiera nadie cerca, y se acercó a la ventana del tráiler. Con una voz baja, casi susurrando, me dijo: «Escucha, Mario, sea lo que sea que escuches durante el viaje, no te detengas, no abras nada, no mires hacia atrás, solo maneja hasta llegar». La forma como me dijo eso me dio un frío en el estómago. Le pregunté qué quería decir con «sea lo que sea que escuches», pero solo movió la cabeza y dijo que eran solo precauciones. Insistió en que siguiera las instrucciones al pie de la letra y que todo estaría bien, pero su manera, nerviosa y sudando, no me transmitía ninguna confianza. Salí de ahí con una sensación muy extraña, como si acabara de firmar un contrato con el diablo. El viaje hasta Guadalupe normalmente tomaba unas 2 horas y media, así que llegaría ahí como a las 2 de la mañana. Las primeras horas transcurrieron tranquilas. Tomé la carretera federal y el tráfico estaba bien ligero, como era de esperarse en una madrugada de viernes a sábado. El remolque se estaba comportando bien, sin ningún problema de estabilidad o frenos. Puse música en el radio para mantenerme despierto y traté de no pensar en las palabras extrañas de don Aurelio. La luna estaba casi llena e iluminaba bien la carretera, creando una atmósfera hasta bonita.
Por un momento, llegué a pensar que había sido demasiado paranoico y que aquello sería solo un trabajo más normal. ¿Cómo me equivoqué, caray? A partir de la primera hora de viaje, las cosas comenzaron a ponerse muy extrañas. Fue cuando estaba pasando por una zona más desierta, entre Monterrey y Guadalupe, que escuché el primer ruido. Inicialmente pensé que sería algún problema mecánico, tal vez algo suelto en el remolque golpeando con el movimiento. Era un sonido amortiguado, como si algo se estuviera moviendo ahí adentro. Bajé la música y presté más atención, pero el ruido paró. Seguí manejando, pero ahora estaba más alerta. Unos 10 minutos después, el sonido regresó, solo que esta vez era diferente. Parecía más orgánico, ¿saben? Como si fuera algo vivo moviéndose dentro del remolque. Mi corazón comenzó a latir más rápido y me acordé de las palabras de don Aurelio. Traté de convencerme de que eran solo los materiales acomodándose con el movimiento del tráiler, pero en el fondo sabía que aquello no era normal. Los ruidos se fueron volviendo más frecuentes y más intensos. Ya no era solo algo moviéndose. Parecía que había varias cosas ahí adentro, como si fueran... no sé cómo explicarlo bien. Como si fueran personas tratando de salir. Escuchaba golpes en las paredes del remolque, arañazos y a veces un sonido que parecían gemidos amortiguados. Mi mano comenzó a temblar en el volante y tuve que hacer un esfuerzo enorme para mantener el tráiler en la carretera. Traté de subir el volumen del radio para amortiguar los sonidos, pero ellos parecían estar volviéndose más fuertes también. Era como si lo que fuera que estuviera ahí adentro supiera que yo estaba escuchando y estuviera tratando de llamar mi atención. Con cada kilómetro que pasaba, mis ganas de parar el tráiler y abrir el remolque aumentaban, pero me acordaba de la advertencia y del dinero que tanto necesitaba. Alrededor de la 1:30 de la mañana, cuando estaba en una carretera más aislada, pasó algo que casi me hizo perder el control del tráiler. Además de los ruidos que venían del remolque, comencé a escuchar voces. No eran voces normales, eran susurros, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo, pero no lograba entender lo que decían. Las voces parecían venir de dentro del remolque, pero también de alrededor del tráiler, como si estuvieran en el aire. Bajé todas las ventanas pensando que era problema de presión en el oído, pero los susurros continuaron. Eran voces de hombres, mujeres, hasta niños, todas hablando en un idioma que no reconocía, o tal vez fuera español muy distorsionado. El sonido era tan perturbador que sentí náusea. Fue ahí cuando realmente comencé a entrar en pánico y pensar seriamente en abandonar ese trabajo maldito. Estaba casi decidiendo parar el tráiler y llamar a Roberto cuando vi las luces de una gasolinera en la carretera. Era una de esas estaciones 24 horas, medio aislada, pero que siempre tiene movimiento de traileros. Pensé que tal vez sería buena idea hacer una parada rápida, cargar combustible y tratar de calmarme un poco. Los susurros habían parado momentáneamente, pero los ruidos del remolque continuaban. Cuando entré a la estación, noté que solo había un despachador. Un señor de unos 50 años, flaco, con bigote canoso. Estaba leyendo un periódico detrás del mostrador y levantó los ojos cuando me vio llegar. Tenía una expresión extraña en el rostro, como si me estuviera esperando. Cargué el tanque rápidamente, tratando de ignorar los sonidos que ocasionalmente venían del remolque. Algunos eran más fuertes que otros, y yo rezaba para que el despachador no escuchara nada. Cuando fui a pagar el combustible, el despachador me miró fijamente y preguntó si estaba bien. Dijo que me veía nervioso y pálido. Traté de disimular. Le dije que era solo cansancio del viaje, pero él no pareció convencido. Mientras pasaba mi tarjeta en la máquina, miró por la ventana hacia mi tráiler y frunció el ceño. Preguntó qué tipo de carga estaba transportando y le respondí que eran materiales especiales, como habíamos acordado. Se quedó en silencio por algunos segundos. Después se inclinó sobre el mostrador y dijo bajito: «Mira, hermano, yo he visto muchos tráileres pasar por aquí, pero el tuyo, hay algo raro». La forma como me dijo eso me dio escalofríos.
Le pregunté qué quería decir, pero solo movió la cabeza y dijo que debía tener cuidado en la carretera. Cuando estaba saliendo de la estación, el despachador me llamó una vez más. Salió de detrás del mostrador y se acercó a mí, mirando nerviosamente alrededor. Con una voz aún más baja, me dijo: «Escucha bien, no sé qué llevas ahí atrás, pero puedo sentir que algo no está bien. He visto sombras moviéndose alrededor de tu tráiler». Sentí que se me helaba la sangre. Le pregunté qué tipo de sombras, pero dijo que no sabía explicarlo bien, solo que había algo oscuro moviéndose alrededor del remolque mientras yo estaba cargando combustible. Me aconsejó deshacerme de esa carga lo antes posible, y dijo que nunca había sentido una energía tan pesada en todos los años trabajando en esa estación. Salí de ahí completamente aterrorizado, pero ya era demasiado tarde para echarse para atrás. De vuelta en la carretera, las cosas empeoraron drásticamente. Los ruidos del remolque ahora eran constantes y mucho más intensos. Parecía que había una multitud ahí adentro, golpeando las paredes, arañando, gritando. Los susurros también regresaron, pero ahora eran más claros, más cercanos. Lograba distinguir palabras sueltas en español: ayuda, frío, dolor. Era como si fueran personas pidiendo socorro, y eso me estaba volviendo loco. Traté de concentrarme en la carretera, pero era imposible ignorar aquello. Mi camisa estaba empapada de sudor, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el volante bien. En cada curva, sentía como si el remolque estuviera más pesado de un lado, como si todo lo que estaba ahí adentro se estuviera moviendo de forma coordinada. Alrededor de las 2:15, cuando estaba en una parte de la carretera sin iluminación, pasó algo que casi me hizo chocar el tráiler. Miré por el espejo lateral y vi una sombra oscura al lado del remolque. No era la sombra normal que cualquier objeto haría con la luz de la luna. Era algo diferente, más denso, moviéndose independientemente. La sombra parecía tener forma humana, pero distorsionada, y estaba caminando al lado del remolque, como si fuera una persona corriendo a la misma velocidad del tráiler. Parpadeé varias veces pensando que era alucinación del cansancio, pero la sombra siguió ahí. Cuando miré al espejo del otro lado, había otra sombra igual. Era como si dos figuras oscuras estuvieran escoltando mi tráiler. Se me disparó el corazón y aceleré, pero las sombras siguieron acompañando. La temperatura dentro de la cabina se desplomó de repente. Aún con las ventanas cerradas y la calefacción prendida, comenzó a hacer un frío absurdo. Mi respiración comenzó a salir en vapor, como si estuviera en un refrigerador. El frío era tan intenso que mis dientes comenzaron a castañear y tuve que frotar las manos para mantener la circulación. Pero lo más extraño era que el frío parecía venir de atrás, del remolque, como si fuera una onda helada extendiéndose por el tráiler. Junto con el frío vino un olor horrible, como de carne podrida mezclada con tierra húmeda. El olor era tan fuerte que tuve que respirar por la boca para no vomitar. Era como si algo muerto desde hacía mucho tiempo estuviera pudriéndose dentro del remolque. Los susurros ahora eran ensordecedores. Ya no eran varias voces hablando al mismo tiempo. Era como si fuera un coro macabro, todas las voces diciendo lo mismo al unísono. Aún no lograba entender completamente, pero parecía que estaban repitiendo mi nombre. Mario, Mario, Mario. El sonido venía de todos lados, de dentro del remolque, de fuera del tráiler, hasta de dentro de la misma cabina. Era como si esas voces estuvieran dentro de mi cabeza. Traté de gritar para amortiguar el sonido, pero mi propia voz salía débil y temblorosa. Prendí el radio al volumen máximo, pero aún así lograba escuchar los susurros por debajo de la música. Era como si nada pudiera bloquear esas voces malditas. Faltaban apenas unos 20 kilómetros para llegar a Guadalupe, cuando las luces del tráiler comenzaron a parpadear solas. Primero fueron los faros, después las luces internas, después todas las luces del tablero. Era como si hubiera algún tipo de interferencia eléctrica, pero tenía la certeza de que no era problema mecánico. Las luces parpadeaban en un ritmo específico,
casi como si fuera código Morse. Durante los momentos en que todo se quedaba oscuro, veía las sombras multiplicarse alrededor del tráiler. Ya no eran solo dos, eran decenas de ellas, corriendo al lado de la carretera. Algunas hasta parecían estar volando. El remolque se balanceaba de un lado al otro, como si hubiera una pelea violenta pasando ahí adentro. Estaba completamente aterrorizado, pero no podía parar. Solo quería entregar esa carga maldita y nunca más ver aquello en mi vida. Cuando finalmente llegué a Guadalupe, eran casi las 3 de la mañana y estaba en un estado deplorable. Mi camisa estaba empapada de sudor, mis manos temblaban descontroladamente y sentía como si hubiera envejecido 10 años en ese viaje. La dirección que don Aurelio me había dado llevaba a una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. Era un lugar sombrío, lleno de almacenes vacíos y terrenos baldíos. La mayoría de los postes de luz estaban rotos y solo había algunas lámparas débiles, iluminando las calles llenas de baches. Cuando encontré el almacén correcto, vi que era un edificio viejo, medio destruido, con varias ventanas rotas y grafitis en las paredes. Había un hombre esperando en la entrada, fumando un cigarro. A una distancia, podía ver que tenía una apariencia siniestra. Llamé al número que estaba en el papel, y el hombre contestó inmediatamente. Se identificó como señor Vázquez y dijo que ya me estaba viendo llegar. Su voz era grave y ronca, como si fumara desde hacía décadas. Cuando me estacioné frente al almacén, los ruidos del remolque pararon completamente. Fue un silencio súbito y total, como si todo lo que estaba ahí adentro hubiera simplemente desaparecido. Pero el frío continuaba, y el olor de podredumbre estaba aún más fuerte. Señor Vázquez se acercó al tráiler y pude ver mejor su rostro. Era un hombre de unos 60 años, muy flaco, con ojos hundidos y una cicatriz que iba de la oreja hasta la barbilla. Usaba ropa oscura y tenía una manera de moverse que me recordaba a un zopilote. Cuando sonrió, vi que tenía varios dientes de oro. Me saludó como si fuéramos viejos conocidos y preguntó si el viaje había sido tranquilo. Mentí y dije que sí, pero me miró de una manera que me hizo sentir que sabía exactamente por lo que había pasado. Señor Vázquez caminó alrededor del remolque, verificando los sellos y haciendo anotaciones en una tabla vieja. Mientras hacía eso, noté que había otros hombres saliendo del almacén. Eran unos 4 o 5 tipos, todos con la misma apariencia siniestra, vestidos de negro y con expresiones serias. Comenzaron a posicionar equipos para descargar el remolque, pero hacían todo en silencio total, como si fuera algún tipo de ritual. La atmósfera estaba tan pesada que apenas podía respirar bien. Cuando señor Vázquez terminó de verificar los sellos, vino hacia mí con un sobre. Era la segunda mitad del pago, conforme habíamos acordado. Pero antes de entregarme el dinero, me hizo una pregunta que me heló la sangre. «Dime, Mario, ¿la escuchaste durante el viaje?» Le pregunté a quién se refería, y sonrió de esa manera siniestra otra vez. «La niña», me dijo. «Siempre llora durante el viaje. Los conductores más sensibles pueden escucharla». Sentí que se me revolvía el estómago. Le pregunté qué niña, pero solo movió la cabeza y dijo que no me tenía que preocupar por eso. Me entregó el sobre y dijo que nuestro negocio estaba terminado. Pero la forma como habló sobre una niña llorando me dejó con una sensación horrible. Mientras los hombres comenzaban a abrir el remolque, quise irme lo más rápido posible, pero una curiosidad mórbida me hizo mirar por el retrovisor mientras maniobraba para salir. Lo que vi me atormenta hasta hoy. Cuando abrieron las puertas del remolque, salió un humo oscuro y denso, como si fuera vapor de hielo seco. Y en medio de ese humo, juro que vi figuras moviéndose, sombras humanas saliendo del remolque y dispersándose en la oscuridad. Eran decenas de ellas, todas moviéndose de forma extraña, como si estuvieran desorientadas. Aceleré y salí de ahí lo más rápido que pude, pero la imagen de esas sombras quedó grabada en mi mente. Durante todo el camino de regreso a casa, no podía dejar de pensar en qué diablos había transportado esa noche maldita. Pensé que cuando llegara a casa, todo volvería a la normalidad.
que esa pesadilla había terminado y que podía tratar de olvidar lo que había pasado, pero estaba muy equivocado. Desde esa noche, cosas extrañas comenzaron a pasar en mi casa. Primero fueron ruidos durante la madrugada, como si alguien estuviera caminando por los pasillos. Mi esposa también comenzó a escuchar y se preocupó pensando que eran ladrones, pero cuando íbamos a verificar, nunca encontrábamos nada. Después comenzaron a aparecer sombras en las esquinas de los cuartos, siempre en el límite de la visión periférica. Cuando miraba directamente, no había nada ahí, pero sentía una presencia constante, como si estuviera siendo observado todo el tiempo. Mi hija más chica comenzó a tener pesadillas y decía que había una señora triste en su cuarto durante la noche. Las cosas fueron escalando gradualmente. Los objetos comenzaron a moverse solos, las luces parpadeaban sin motivo, y la temperatura de algunos cuartos de la casa se desplomaba sin explicación. Lo peor era durante la madrugada, cuando escuchaba los mismos susurros que había oído en el tráiler. Eran las mismas voces, hablando el mismo idioma incomprensible, pero ahora estaban en mi casa, perturbando a mi familia. Mi esposa comenzó a sospechar que yo estaba ocultando algo e insistió en que le contara qué había pasado en ese viaje. Cuando finalmente le conté todo, se aterró y quiso que nos mudáramos inmediatamente. Pero ¿cómo nos íbamos a mudar si apenas teníamos dinero para pagar las cuentas? El dinero que gané en ese trabajo maldito apenas duró un mes, y ahora estaba atrapado en una casa embrujada. Lo que más me atormenta es pensar en lo que realmente transporté esa noche. Si alguien ahí está pensando en aceptar un trabajo que parece demasiado bueno para ser verdad, principalmente si involucra condiciones extrañas, mi consejo es, no lo acepten. El dinero nunca vale la paz mental que van a perder. Esto pasó hace casi 50 años, cuando yo todavía era un joven de 20 y tantos años viviendo en Guadalupe, en el estado de Nuevo León. En esa época, estaba comprometido con la que hoy es mi esposa, y la situación económica estaba bien apretada para nosotros dos. Yo trabajaba en una fábrica pequeña de refacciones automotrices, pero el sueldo apenas alcanzaba para pagar la renta del cuartito donde vivía, en la colonia centro de Guadalupe. Mi novia, María Elena, trabajaba como costurera en una maquiladora, y juntos estábamos ahorrando dinero para casarnos. Pero las cosas se pusieron difíciles cuando la fábrica donde trabajaba comenzó a correr gente. Un día llegaron y me dijeron que ya no me necesitaban. Así, sin más ni más. Me desesperé porque no tenía ahorros y los gastos seguían. Fue entonces que mi compadre Chuy, que trabajaba en el Panteón Municipal de Guadalupe, me dijo que estaban necesitando a alguien para ayudar con los entierros. El trabajo no era de los mejores, pero pagaba bien y era constante, porque gente muriendo siempre hay. Al principio, pensé que sería solo algo temporal, hasta conseguir algo mejor. Chuy me llevó a hablar con el administrador del cementerio, un señor ya grande llamado Don Juan, que tenía cara seria y hablaba poco. Me explicó que el trabajo consistía básicamente en cavar las fosas, ayudar a bajar los ataúdes y mantener el cementerio limpio. El sueldo era razonable para la época y pagaba cada semana, lo que era una ventaja. Don Juan me dijo que el trabajo requería fuerza física y estómago fuerte, porque no todo mundo aguanta lidiar con muerte todos los días. Le dije que no había problema, que necesitaba el trabajo y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Me miró de arriba abajo, movió la cabeza y dijo que podía empezar el lunes siguiente. Salí de ahí aliviado, pensando que al menos tendría cómo pagar las cuentas y seguir ahorrando para la boda. María Elena se preocupó un poco cuando le conté, pero entendió que no teníamos muchas opciones en la situación. El Panteón Municipal de Guadalupe queda en una zona medio retirada del centro de la ciudad, rodeado por cerros bajos típicos de la región regiomontana. Es un cementerio viejo, donde están enterradas generaciones enteras de familias guadalupenses, con lápidas que datan del siglo pasado. El terreno es árido y pedregoso,
con esa tierra dura característica del norte mexicano, que se pone aún más difícil de cavar cuando no llueve por semanas. Tiene algunos árboles esparcidos por el cementerio, principalmente mezquites y huizaches, que dan una sombra bienvenida durante los días de calor intenso. El lugar es silencioso la mayor parte del tiempo, solo interrumpido por el ruido de los carros que pasan en la carretera que lleva al centro de Guadalupe. Tiene una capilla pequeña en la entrada, donde a veces hacen misas antes de los entierros, y una oficina donde don Juan se quedaba cuidando el papeleo. El cementerio está dividido en secciones, con las partes más viejas al fondo y las más nuevas cerca de la entrada. Había un área separada para los niños, que siempre me ponía más triste cuando tenía que trabajar por ahí. Mi primer día de trabajo fue un lunes de marzo, bien temprano por la mañana. Chuy me presentó a los otros empleados y me mostró dónde estaban las herramientas: palas, picos, cuerdas y otros equipos que usábamos para cavar las fosas. El trabajo era pesado de verdad, especialmente por el suelo pedregoso. A veces nos tardábamos horas en cavar una fosa de tamaño normal, rompiendo las piedras con el pico y sacando la tierra con la pala. Mis manos se llenaron de callos en las primeras semanas, y mi cuerpo dolía todas las noches cuando llegaba a casa. Pero me acostumbré con el tiempo, y hasta comencé a gustar de la tranquilidad del lugar. Durante los entierros, nuestra función era ayudar a cargar el ataúd y bajarlo a la fosa con cuidado, usando cuerdas para que bajara despacio. Después lo cubríamos con tierra y acomodábamos las flores que la familia dejaba. Era un trabajo que requería respeto y cuidado, porque estábamos lidiando con el momento más difícil en la vida de las personas. Don Juan siempre nos recordaba eso, diciendo que nuestra función era ayudar a las familias a despedirse de sus seres queridos con dignidad. Las primeras semanas pasaron sin que nada especial ocurriera. Llegaba temprano, trabajaba todo el día y regresaba a casa cansado, pero satisfecho por estar ganando mi dinero honestamente. María Elena notó que estaba más callado de lo normal, pero le dije que era solo el cansancio del trabajo nuevo. En realidad, estaba comenzando a tener unos sueños extraños, pero no quería preocuparla de a gratis. Comenzó de forma sutil, con sueños donde me encontraba con personas que habíamos enterrado durante el día. En el sueño, aparecían como si estuvieran vivas, caminando por las calles de Guadalupe o Monterrey, y yo platicaba con ellas normalmente. Eran pláticas bobas, sobre el tiempo, sobre la familia, cosas del día a día. Despertaba medio confundido, pero pensaba que era solo mi mente procesando el trabajo nuevo. Chuy me dijo que era normal, que todo mundo que trabaja en cementerio tiene esos sueños al principio. Me dijo que con el tiempo eso pasaba, que era solo cuestión de acostumbrarse. Pero los sueños continuaron, y a veces eran tan vívidos que despertaba pensando que realmente había encontrado a esas personas en la calle. Fue al final de mi segundo mes trabajando en el panteón que pasó algo que me marcó profundamente. Tuvimos que enterrar a una muchacha de apenas 15 años, hija de una amiga de mi mamá, que había muerto repentinamente de una fiebre muy alta. Conocía a la niña de vista, porque nuestras familias se visitaban de vez en cuando, especialmente durante las fiestas religiosas. Se llamaba María, y era una niña alegre, siempre sonriendo cuando nos encontrábamos en la iglesia o en la plaza. Su muerte fue un shock para toda la comunidad, porque nadie esperaba que una joven tan saludable pudiera morir así, de un momento a otro. El velorio fue en la casa de la familia, y fui a dar el pésame junto con mi mamá. Ver a María ahí, pálida e inmóvil en el ataúd, vestida con un vestido blanco que su mamá había hecho especialmente para la ocasión, me dejó muy perturbado. Al día siguiente, cuando llegó la hora del entierro, sentí una opresión en el pecho que no podía explicar. Era diferente de los otros entierros, porque esta vez conocía personalmente a quien estaba siendo sepultada. El entierro de María fue una tarde de abril, con un sol fuerte que hacía temblar el aire sobre las lápidas. Toda la familia estaba presente, y el llanto de la mamá hacía eco por todo el cementerio. Cuando llegó la hora de bajar el ataúd, sentí las manos temblando mientras sostenía la cuerda.
Era como si estuviera enterrando a alguien de mi propia familia. Después de que cubrimos la fosa y la familia se fue, me quedé ahí parado por un rato, viendo el montón de tierra fresca y las flores que habían dejado. Chuy me llamó para que nos fuéramos, pero le dije que quería quedarme un rato más. Cuando finalmente salí del cementerio, ya estaba oscureciendo, y me sentía extraño, como si hubiera dejado una parte de mí ahí enterrada junto con María. Esa noche, no pude cenar bien y me fui a dormir temprano, pero el sueño no llegó fácil. Me quedé pensando en la niña, en cómo la vida puede ser frágil e impredecible. María Elena se dio cuenta de que estaba diferente, y preguntó qué había pasado, pero solo le dije que había sido un día difícil en el trabajo. Algunos días después del entierro de María, pasó algo que cambió completamente mi percepción sobre el trabajo en el cementerio. Era una tarde calurosa, y había llegado a casa más temprano porque don Juan había despachado a todos después de un entierro por la mañana. Decidí bañarme en la pileta que teníamos en el patio trasero de la casa, una tina grande de concreto donde mi mamá lavaba ropa y donde yo me bañaba cuando hacía mucho calor. La casa era sencilla, con paredes de adobe y techo de lámina, típica de las construcciones viejas de Guadalupe. El patio trasero era pequeño, cercado por una barda baja que separaba nuestra propiedad de la del vecino. Tenía un nopalito en la esquina y algunas plantas que mi mamá cuidaba. Estaba ahí bañándome tranquilamente, cuando levanté los ojos y vi una figura parada enfrente de mí. Era María, la niña que habíamos enterrado algunos días antes. Estaba ahí, parada, mirándome con esos ojos tristes, vestida con el mismo vestido blanco del velorio. Se me disparó el corazón y me quedé paralizado, sin poder moverme o hablar. La aparición duró apenas algunos segundos, pero me pareció una eternidad. María estaba pálida, más pálida que en el ataúd, y tenía una expresión de tristeza profunda en el rostro. No dijo nada, solo me miró con esos ojos que parecían querer decirme algo. Parpadeé, pensando que estaba viendo cosas por el cansancio, pero cuando abrí otra vez, todavía estaba ahí. Fue entonces que comenzó a desvanecerse, como si fuera hecha de humo, hasta desaparecer completamente. Me quedé ahí, temblando, aún con el calor que hacía. Salí de la pileta rápidamente, me vestí y entré corriendo a la casa. Mi mamá estaba en la cocina preparando la cena y preguntó por qué estaba tan pálido. Le dije que no era nada, que debía ser el sol, pero me miró desconfiada. Esa noche no pude dormir bien. Me quedé pensando en lo que había visto. ¿Habría sido real? ¿Sería solo mi imaginación? Pero la imagen de María estaba tan nítida en mi memoria que no podía creer que fuera apenas un producto de mi mente. En los días siguientes, traté de convencerme de que había sido solo una alucinación causada por el cansancio y el impacto emocional del entierro. Seguí trabajando normalmente en el cementerio, pero ahora prestaba más atención a los detalles, como si estuviera esperando que algo más pasara. Chuy notó que estaba más callado y preguntó si todo estaba bien. Le conté lo que había pasado, esperando que se riera o dijera que era tontería. Pero para mi sorpresa, se puso serio y dijo que esas cosas pasaban de verdad, especialmente con personas que tenían alguna conexión con los muertos. Me contó que ya había tenido experiencias parecidas y que otros empleados del cementerio también reportaban apariciones de vez en cuando. Según Chuy, los muertos a veces regresaban para despedirse o para resolver alguna pendiente que habían dejado en la vida. Me aconsejó no tener miedo, pero siempre tratar esas apariciones con respeto. Dijo que si veía a María otra vez, debía hablar con ella, preguntarle qué quería. Pero yo rezaba para que eso no pasara, porque la experiencia me había dejado muy alterado. Algunas semanas después, don Juan nos llamó para un trabajo urgente. Había llegado un cuerpo al final de la tarde, y el entierro sería a la mañana siguiente, bien temprano. Eso significaba que tendríamos que cavar la fosa durante la noche, porque no habría tiempo por la mañana. Era algo que pasaba de vez en cuando, especialmente cuando la familia venía de lejos o cuando había alguna urgencia médica.
Don Juan dijo que pagaría extra por el trabajo nocturno, y acepté porque necesitaba el dinero. Chuy también se quedó para ayudar, así que seríamos solo nosotros dos trabajando en el cementerio durante la madrugada. Llevamos una lámpara de petróleo y algunas velas para iluminar el trabajo, porque en esa época no había luz eléctrica en el cementerio. El administrador nos dijo dónde cavar la fosa y se fue, dejando la llave del portón para que pudiéramos salir cuando termináramos. Comenzamos a trabajar alrededor de las 8 de la noche, cuando ya estaba completamente oscuro. El cementerio de noche era un lugar completamente diferente que durante el día. Los sonidos parecían amplificados, y cada sombra creada por la luz de la lámpara parecía tener vida propia. Comenzamos a cavar en la sección más nueva del cementerio, cerca de la entrada. El trabajo iba bien, a pesar de la oscuridad y el frío que comenzaba a hacer. Platicábamos bajito mientras trabajábamos, para romper el silencio opresivo del lugar. Chuy me contaba historias de otros trabajos nocturnos que había hecho, tratando de tranquilizarme. Pero conforme avanzaba la noche, el ambiente se iba poniendo cada vez más pesado. Era como si el aire estuviera cargado de algo que no lograba identificar. Alrededor de la medianoche, cuando ya habíamos cavado casi la mitad de la fosa, escuchamos un sonido que nos hizo parar inmediatamente. Era un llanto, un lamento profundo y desesperado que venía de algún lugar del cementerio. Al principio, pensamos que sería algún animal, tal vez un perro perdido, pero el sonido era claramente humano. Era el llanto de un hombre adulto, un lamento que expresaba un dolor profundo e inconsolable. El sonido hacía eco entre los cerros que rodean Guadalupe, creando un efecto escalofriante que nos puso los pelos de punta. Chuy y yo nos miramos, sin saber qué hacer. El llanto continuaba, a veces más fuerte, a veces más débil, como si la persona se estuviera moviendo por el cementerio. Decidimos parar de cavar y quedarnos en silencio, tratando de identificar de dónde venía el sonido. La lámpara creaba un círculo pequeño de luz a nuestro alrededor, pero más allá de él todo era oscuridad total. El llanto parecía venir de diferentes direcciones, como si se estuviera moviendo entre las lápidas. A veces se acercaba más, a veces se alejaba, pero nunca paraba completamente. Era un sonido que partía el alma, lleno de tristeza y desesperación. Chuy susurró que tal vez fuera alguien visitando una tumba, pero yo sabía que no era eso. No había nadie más en el cementerio además de nosotros dos, y el portón estaba cerrado con llave. Además, el sonido tenía algo de sobrenatural, algo que no parecía venir de una persona viva. Conforme pasaban los minutos, el lamento se iba volviendo más intenso, y comencé a sentir un frío en la espalda que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era como si alguna presencia se estuviera acercando a nosotros, algo que no podíamos ver pero que definitivamente estaba ahí. Chuy tomó la lámpara y dijo que íbamos a echar un vistazo, pero le agarré el brazo y le dije que era mejor seguir trabajando e ignorar el sonido. Pero no pudimos ignorarlo por mucho tiempo. El llanto se puso tan cerca que parecía venir de apenas algunos metros de distancia. Fue entonces que vimos una sombra moviéndose entre las lápidas, en dirección de la sección más vieja del cementerio. Era la silueta de un hombre, claramente visible contra el fondo más claro del cielo nocturno. Caminaba lentamente, con los hombros caídos y la cabeza baja, como si cargara un peso imposible. Usaba un sombrero, y su ropa parecía vieja, de un estilo que ya no se veía. Lo más perturbador era la forma como se movía, arrastrando los pies, parándose de vez en cuando para lamentarse más intensamente, después continuando su caminata sin rumbo entre las tumbas. Chuy levantó la lámpara para tratar de iluminar mejor la figura, pero la luz no llegaba hasta ahí. Era como si la oscuridad se tragara nuestra lámpara antes de que pudiera alcanzar al hombre misterioso. Nos quedamos ahí, paralizados, observando esa aparición que desafiaba cualquier explicación lógica. El hombre continuó su caminata por algunos minutos más, siempre lamentándose, hasta desaparecer completamente en la oscuridad del fondo del cementerio. Después de que la figura desapareció, el silencio regresó al cementerio,
pero ahora era un silencio diferente, cargado de tensión. Chuy y yo nos quedamos parados por un rato, sin saber qué decir o hacer. Finalmente, él rompió el silencio susurrando que deberíamos terminar pronto el trabajo e irnos. Estuve de acuerdo inmediatamente, porque no quería pasar ni un minuto más en ese lugar. Volvimos a acabar con una urgencia que no teníamos antes, trabajando en silencio total, solo con el sonido de las palas golpeando la tierra pedregosa. Cada ruido parecía amplificado en la quietud de la noche, y me sorprendía volteando constantemente por encima del hombro, esperando ver otra vez esa figura sombría. Terminamos la fosa en tiempo récord, movidos por el miedo y las ganas de salir de ahí lo antes posible. Cuando finalmente acabamos, ya pasaba de las 3 de la mañana. Tomamos nuestras herramientas rápidamente y caminamos hacia el portón, tratando de no correr pero claramente apurados. La lámpara temblaba en la mano de Chuy, creando sombras danzantes que nos ponían aún más nerviosos. Solo respiramos aliviados cuando salimos del cementerio y cerramos el portón detrás de nosotros. Al día siguiente, durante el entierro, traté de actuar normalmente, pero no podía sacar de la cabeza lo que habíamos visto la noche anterior. El hombre que estaba siendo enterrado era un señor de edad que había muerto de causas naturales, y su familia parecía estar en paz con su partida. Durante la ceremonia, me quedé observando los rostros de las personas, preguntándome si alguna de ellas podría ser el hombre que vimos en el cementerio. Pero no había ningún parecido, y además, todas las personas presentes estaban claramente vivas y normales. Después del entierro, cuando nos quedamos solos, Chuy me dijo que había investigado sobre la historia del cementerio y descubierto que había varias leyendas sobre apariciones en el lugar. Según él, muchas personas reportaban haber visto figuras sombrías caminando entre las tumbas, especialmente en la sección más vieja. Algunas de esas apariciones eran de personas que habían sido enterradas ahí desde hacía décadas y que supuestamente no lograban descansar en paz. Chuy dijo que el hombre que vimos probablemente era una de esas almas en pena, alguien que tenía alguna pendiente sin resolver y que regresaba al cementerio en busca de paz. Su explicación tenía sentido, pero no me dejaba menos perturbado con lo que habíamos presenciado. En las semanas que siguieron, seguí trabajando en el cementerio, pero con una percepción completamente diferente del lugar. Ahora sabía que ahí no era solo un lugar donde los muertos descansaban, sino también un espacio donde algunas almas seguían vagando, atrapadas por razones que solo ellas conocían. Comencé a prestar más atención a los detalles, ruidos extraños durante el día, sombras que se movían cuando no debería haber nada ahí, sensaciones de estar siendo observado cuando estaba solo. No tuve más apariciones directas como la de María o la del hombre en el cementerio, pero desarrollé una sensibilidad mayor para esas presencias. Era como si el trabajo en el panteón hubiera abierto una puerta en mi percepción, permitiendo que sintiera cosas que antes pasaban desapercibidas. María Elena notó que estaba diferente, más introspectivo y a veces asustado sin motivo aparente. Trataba de explicarle, pero era difícil poner en palabras experiencias que desafiaban la lógica. Me escuchaba con paciencia, pero me daba cuenta de que se preocupaba por mi estado mental. A veces yo mismo dudaba de mi cordura, preguntándome si no me estaba volviendo loco poco a poco. Algunos meses después, conseguí un trabajo mejor en un taller mecánico y dejé el trabajo en el cementerio. Fue un alivio salir de ese ambiente, pero al mismo tiempo sentí una nostalgia extraña. El panteón me había enseñado cosas sobre la vida y la muerte que nunca habría aprendido en otro lugar. Aprendí a respetar los misterios que no logramos explicar, a aceptar que hay fuerzas en el mundo que están más allá de nuestra comprensión,